Gracias por sintonizar nuevamente este podcast, El Rugido de PHCU. Esto es una herramienta de comunicación que utilizamos aquí en Ponce Health Sciences University para promover educación, salud y prevención. Así que si ya nos estás escuchando, perfecto. Pero si este es tu primer episodio, te recomiendo que le dejes la campanita, ¿verdad? O follow en las diferentes plataformas digitales para que cada vez que publiquemos uno de nuestros episodios te enteres de todas las cosas que estamos comunicando en este medio. Así que agradecemos que nos estés apoyando en ese proceso y hoy agradezco a la doctora Donna Bailey, doctora en Medicina y Familia de PHCU Wellness Center, que nos acompaña en el día de hoy. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está hoy? Muchas gracias. Muy bien. Gracias por la invitación y gracias por tenerme aquí en el día de hoy. Bello. Nosotros estamos muy contentos de poder, como mencioné, ¿verdad?, continuar promoviendo la salud, la prevención y sobre todo la educación a través de este medio. Y hoy tenemos a la doctora. Ella es doctora en Medicina y Familia de aquí del Wellness Center y queríamos dialogar un poquito sobre esto de bienestar, salud y prevención sobre todas las cosas. Y sabemos que la medicina de familia, particularmente esta disciplina, trabaja con todos estos componentes que son esenciales en la salud humana, ¿no? En el ser humano particularmente. Me gustaría dialogar, ¿verdad? O iniciar este diálogo preguntando algo bien básico. ¿Qué hace un médico de familia, doctora Bailey? Ok, pues para, ¿verdad?, hablarle un poquito de lo que hace el médico de familia. Primero que nada, pues somos médicos primarios, así que nuestro entrenamiento se basa en la prevención de condiciones, ya sea de forma primaria, secundaria, terciaria. La manera primaria, que es la más, ¿verdad?, la más común, sería a través de vacuna, inmunización, mantener al paciente al día con sus vacunas, y de forma secundaria, ¿verdad?, estoy hablando de cuidado preventivo, sería con las pruebas de cernimientos correspondientes por edad, que por ejemplo puede ser colonoscopía para detectar cáncer de colon, mamografía para detectar cáncer de seno en las mujeres. Nosotros nos encargamos de mantener al paciente al día en eso, con la intención de prevenir enfermedad o de haber una, pues detectarla con tiempo y que los resultados y el outcome sea mejor para el paciente. También manejamos condiciones agudas quiere decir de corto plazo, de síntomas que se desarrollaron de unos días para acá o condiciones crónicas. Y básicamente promover la salud y empoderar al paciente a que se sienta responsable y tome parte y tome rienda de la prevención de su salud, prevención de enfermedades y promoción de su propia salud. Sí, me parece bien importante, ¿verdad?, que nos dialogó sobre las condiciones que pudieran tratarse, ¿verdad?, a través de un médico de familia. ¿Hay algunas otras condiciones que maneje el médico de familia? Sí, pues de lo más común, ¿verdad?, las condiciones crónicas más comunes vendrían siendo diabetes, presión elevada, artritis o dolores de espalda baja crónicos, por mencionar algunos. Nosotros estamos capacitados para manejarla a largo plazo, hacer ajustes de ser necesario antes de tener que referir al paciente a un subespecialista. Lo manejamos, ¿verdad? Antes de tener que referir a un paciente diabético a un endocrinólogo, por ejemplo, nosotros comenzamos ese manejo y podemos hacer los ajustes correspondientes. Esas serían las enfermedades crónicas. También están las agudas, que si paciente que desarrolló un dolor de cabeza y quizás tiene la preocupación de que pueda padecer de migraña, también hacemos esa evaluación para saber qué podemos descartar y qué podemos eliminar en cuanto al diagnóstico y manejo de este paciente y determinar si es necesario que se vea con un subespecialista o no. En ese sentido, también somos la puerta de entrada del paciente al sistema de salud. Y entonces nosotros hasta cierto punto hacemos un filtro de qué paciente necesita visita con subespecialista, cuál no. Y en ese sentido, pues le hacemos la vida un poco más fácil al paciente en determinar qué es complejo y qué no. Y también al sistema de salud, pues hacemos, ¿verdad?, un filtro y evitar visitas innecesarias a subespecialistas, que sabemos que a veces las visitas están para lejos, no hacer que el paciente espere tanto para después que no tenga nada. Como un puente, ¿verdad? Un puente, pero antes de cruzar el puente, mira, la solución está aquí, no, todavía no llegues allá. Exacto, porque estamos aquí. Exacto. Nosotros estamos entrenados en eso, en filtrar básicamente quién va a un subespecialista o quién se puede quedar con nosotros. Sí, y me parece también algo que debemos destacar es la diferencia entre un médico de familia y un internista.
Sí, esa pregunta me la hacen mucho, incluso mi madre. ¿Sí? Me la preguntó hace poco. ¿Cuál sería la diferencia entre tú, médico de familia, y un médico internista? Porque pues los dos igual manejan colesterol elevado, presión alta, diabetes. Básicamente, en resumidas cuentas, es que el médico de familia pudiera ver pacientes pediátricos y pacientes embarazadas. Okay. En Puerto Rico, esa distinción no se nota tanto. En Estados Unidos, si nos vamos a estos estados, y es que tienen las ciudades bien aisladas, que tienen el hospital más cercano a 1 hora y media, por ejemplo, o más tiempo. Los médicos de familia en Estados Unidos sí pudieran ver la paciente embarazada durante todo el embarazo, incluso hacer el parto. Pero aquí en Puerto Rico, la legislatura no permite que los médicos de familia hagan partos. En ese sentido, pues no brillamos por eso. Porque pues están los recursos con los ginecólogos, además de que pues, obviamente la ley no lo permite. Pero sí pudiéramos ver pacientes pediátricos. También que se pueden manejar más bien con quejas de síntomas agudos que se le desarrollaron recientemente, pero en cuanto a seguimiento, pues siempre se recomienda que se sigan con el pediatra, pero que estamos capacitados para manejar alguna queja que desarrolle un paciente pediátrico a corto plazo. Sí, y cómo entonces es que se promueve la salud desde el punto de vista médico. Ok, pues eso es gran parte de lo que hacemos. Eso yo diría que es nuestro, hablando de los médicos de familia, bread and butter. Todo paciente que pasa por nuestra oficina, tratamos de exhortarlo, empoderarlo, que se sienta responsable y, ¿verdad?, que sea el director de su vida y su salud, con los 6 pilares de lo que se conoce como los 6 pilares del bienestar. Voy a mencionarlos y hablar un poquito de ellos. El primero sería dormir aproximadamente 7 a 9 horas cada noche, que yo entiendo que las personas subestiman el poder del descanso y levantarse con esa energía y con ganas de querer, en verdad, enfrentarse al día. Eso tiene mucho que ver en cómo nuestra salud mental y nuestra actitud hacia las situaciones que se nos presentan, cómo vamos a manejarla. Ese sería uno. Otro sería una dieta basada en plantas. No necesariamente estoy recomendándole a todos los que nos oyen que ahora tienen que transformarse al veganismo o que sean vegetarianos ni nada, pero sí la mayoría del plato de que comemos todos los días debería tener por lo menos 3/4 de, ¿verdad?, los ingredientes que sean basados en plantas, y lo otro, entonces carbohidratos, proteína, ya sea la carne, como fuera. Eso es una alimentación balanceada. Exactamente. Que lo subestimamos por la conveniencia de comprar comida y eso, pero en realidad es gran parte de lo que es el bienestar. Y es uno de los 6 pilares. Lo otro sería los ejercicios. El ejercicio, 150 minutos de actividad moderada se recomienda. ¿A la semana? A la semana. Okay. El paciente tiene la libertad de distribuirlo a la forma que más le convenga. A su conveniencia. Exacto. Claro. So, lo ideal sería 30 minutos, 5 días. Y actividad moderada quiere decir que le aumente el ritmo cardíaco por lo menos 65% y mantenerlo más o menos, ¿verdad? En el adulto promedio sería más o menos 160, 180 beats per minute por esos 30 minutos. Eso es lo que se refiere. Okay. Entonces, otro que tenemos sería técnicas de reducción de estrés, que eso sería con meditación, yoga, sacar unos minutos, aunque sea al día, para aclarar la mente de pensamientos, ¿verdad?, que puedan causar estrés, porque la intención es disminuirlo. Ese sería otro. Entonces tenemos la disminución de sustancias, alcohol, cigarrillo, marihuana, vaping, cannabis medicinal. Todas estas sustancias nos alejan de lo que es el balance que se requiere para poder estar con un bienestar físico y mental. Así que todo esto son orientaciones que hago a cada paciente que visita, ¿verdad? Porque en ese sentido, tener que, ¿verdad?, que lo tenga en cuenta en su diario vivir y cómo tomar las decisiones de su día a día. Otra sería fortalecer las relaciones sociales, que uno no pensaría que eso es parte de medicina de familia, pero sí se ha visto que eso afecta el bienestar emocional del paciente y igual que el del sueño, pienso que se subestima mucho. Uh-huh. La pandemia nos dio la oportunidad. Nos dio una lección. Nos dio la oportunidad de ver cómo
¿verdad? Cómo se siente no tener esa conexión física con los seres queridos. Y siempre tuvimos que si videollamada y llamada y redes sociales que se supone que nos conecten, pero a veces yo siento que nos desconectan de la realidad y no sustituye lo que es el afecto y el contacto físico y todo, que eso es bien importante también. Pues esos serían los pilares. Básicamente me encargo de educar al paciente en eso cada visita, además de que visite el dentista y todas esas cositas que también tienen que ver con medicina. Ok, y me llama mucho la atención que habla mucho de la salud mental y aquí viene mi próxima pregunta, ¿cómo es que entonces es tan importante la salud física y a su vez impacta la salud mental? Uh-huh. ¿Cómo entonces puede repercutir? O sea, ¿cómo entonces la salud física impacta la salud mental? Eso se puede ver desde el momento que se le establece un diagnóstico al paciente. Por ejemplo, paciente que se acaba de diagnosticar con hipertensión o diabetes, ahí tiene unos cambios que se le da la tarea al paciente que haga unos cambios en su vida, como por ejemplo, si se tomó la decisión de empezar en medicamentos, pues ahora yo le doy la tarea de que en su casa se tome la expresión toda la noche, todas las noches, todas las mañanas. Y eso puede causar un distrés al paciente, como que primero que es una tarea que no necesariamente quiere hacer. So, en ese sentido puede ser como chabón para el paciente. También está la preocupación, cada vez que se toma la presión, ¿me va a salir bien? ¿Me va a salir alta? ¿Estoy saludable? ¿No estoy saludable? Y ahí la mente empieza a jugar en su contra. Exactamente. Y en esos momentos pues se pueden exacerbar esos sentimientos de estrés emocional y de ansiedad. Y si el paciente ya estaba predispuesto o si ya incluso tiene la condición establecida, pues eso puede, ese periodo de adaptación del paciente con el diagnóstico nuevo y los cambios que le toca hacer en su vida pudieran exacerbar esos sentimientos. So, se puede convertir como en un ciclo. Eso, ¿verdad? Hablé de estrés y ansiedad, pero también pudiera causar ¿verdad? Lo mismo con los sentimientos de depresión, porque pacientes, hablé de hipertensión y diabetes, pero también hay pacientes que sufren de dolor crónico, como por ejemplo osteoartritis. Y eso le puede causar, llegar hasta a un nivel tan alto de ansiedad y de estrés que llega a la depresión. Exactamente. O pueden coexistir también. No necesariamente que uno lo lleve al otro, pero que coexistan. Y ahí es que entra la importancia del manejo multidisciplinario, porque yo puedo reconocer y entender que hay más de un componente, claro, ¿verdad? Pero yo no soy, ¿verdad? Puedo tener ideas, pero el paciente definitivamente se va a beneficiar de una evaluación psiquiátrica compleja para entonces poder identificar exactamente dónde es que comienza toda esa cascada de sentimientos y pensamientos y acciones que, ¿verdad?, el paciente va a estar llevando eventualmente, para identificar el comienzo y idealmente llegar a ese punto. Porque, por ejemplo, si el paciente no puede descansar bien porque tiene dolor, no está durmiendo bien, yo le puedo dar un medicamento que lo ayude a dormir. Pero y eso sería como ponerle un parchito a la situación. Idealmente sería ¿verdad?, llegar al factor que está empezando todo ¿verdad?, que está desencadenando todo lo demás que pudiera ser, y a veces no se está claro, y esa es la dificultad y hasta cierto punto el arte de la medicina, que es encontrar realmente el diagnóstico. Puede ser físico, que afecta lo mental, o mental, que afecta al físico. O viceversa. ¿Y qué llamado entonces haría a nuestro público, conociendo entonces sus recomendaciones, conociendo los pilares de la salud, ¿verdad?, a nivel de medicina, cómo impacta la salud física, la salud mental y viceversa? ¿Qué llamado le haría a todos aquellos que nos están escuchando en el día de hoy? Pues como médico de familia que soy, siempre voy a promover el bienestar. Esos 6 pilares en inglés se conoce como lifestyle medicine. Se pudiera hacer una investigación más profunda y indagar un poquito más sobre acciones que se pueden tomar a diario para sentir que
uno como paciente, como humano, haya creado ese balance. Y también eso es verdad de parte del paciente, pero buscando ayuda médica en ese sentido, siempre, aunque los pacientes se sientan bien y están saludables, no tienen condiciones, siempre está indicado hacerse las pruebas anuales, porque hay otros factores que pueden determinar que un paciente vaya a necesitar una prueba, historial familiar, si hay historial de cáncer en la familia, pues entonces hay unas pruebas que se pueden hacer. Así que cada paciente se le hace la recomendación que que vaya con un médico primario para entonces individualizar y ver que esté al día con todo lo que es el cuidado preventivo. Sí, y entonces, horarios de servicio que usted tiene, está localizado en el Wellness Center, sí, aquí en Ponce Health Sciences University. ¿Nos puede hablar un poquito sobre sus horarios? Sí, allí estoy de lunes a viernes de 8 a 5. En algunos momentos estoy con los estudiantes de medicina, que tengo conferencias con los de tercer año cada mes, pero siempre estoy todos los días de la semana, 8 a 5 de la tarde, a la orden, cualquier cosita. Perfecto. Y para más información, yo sé que el teléfono de Wellness Center es el 812-2525. Y si tienes ahí el operador o la grabadora, mira, marca la extensión 5906. Extensión 5906. Allí está Leslie Esteves, una compañera súper, diría que maravillosa, ¿verdad? Excelente. Que es bien servicial y sí, está allí para entonces escucharle y poder sacar una cita con la doctora Bailey para que entonces pueda ser su médico primero, su médico de familia. Claro que sí. Así que ya conocen la diferencia entre un médico internista, conocen los pilares de salud. La doctora Bailey está allí, está lista para recibirlos a todos ustedes. Claro, gracias, sí, doctora, por estar aquí con nosotros. Claro. Así que esperamos que esos teléfonos próximamente suenen, ¿verdad? Para que pueda tener más pacientes allí. Claro que sí. Y el beneficio de que la doctora está allí es que también tenemos servicios multidisciplinarios ahí en el Wellness Center. Tenemos psicólogos, psiquiatras, está la doctora Bailey, tenemos dermatología, entre otra gama de servicios médicos en nuestra clínica. Así que nuevamente gracias, agradecida por que haya compartido esta valiosa información con todos nosotros y con todos ustedes a través de este podcast El Rugido de PHCU. Recuerda que si te interesa algún tema puedes escribirnos a phcu communications@psm.edu communications@psm.edu para atender ese tema de interés que tanto necesitas para ti. Gracias a todos.